Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 5 laterales izquierdos por los que River hoy ha consultado o negociado, teniendo en cuenta que desde que se cayó la opción para traer a Lucas Esquivel, ya hay muchísimos otros nombres que han surgido, y teniendo en cuenta que Gallardo esa posición la quiere reforzar sí o sí, porque más allá de que haya dos nombres propios, e inclusive esos dos nombres son bastante fuertes, porque Marcos Acuña y Milton Casco son dos jugadores de experiencia, la realidad es que el muñeco desde el principio del libro de pases ha pedido un marcador de punta zurdo para competir con ellos. De hecho, el 9 de enero River hizo la primera oferta al Atlético Paranaense por Lucas Esquivel, y un mes después, exactamente el 10 de febrero, se terminó cayendo al 100% la posibilidad de contratarlo. Ahora queda solamente el hecho de negociar por otros nombres. Lo que tiene a favor River es obviamente el tiempo en relación a las negociaciones, porque hasta el 12 de marzo tiene posibilidad de incorporar un total de 3 futbolistas hasta el momento, porque tiene cupo para hacerlo. La AFA se los ha otorgado por las ventas de Solari y Santana al exterior y por la grave lesión que lamentablemente sufrió Agustín Ruberto, y es por eso que esos 3 cupos deben ser usados, y uno de ellos será utilizado en el lateral izquierdo. En este video repasaremos los nombres que han estado apareciendo durante esta última semana y que dentro de los próximos días seguramente empezarán a sonar cada vez con más fuerza. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del último nombre que apareció y del futbolista que quizás con más fuerza ha sonado para ser refuerzo de River luego de la caída de Lucas Esquivel. Estamos hablando del chileno Gabriel Suazo, de actual presente en el Toulouse Football Club de Francia. Es el capitán de ese equipo en cuestión y que en su momento ya había sido buscado por River, cuando el más grande terminó incorporando en enero del 2023 a Enzo Díaz, proveniente de Talleres de Córdoba. Ya en ese entonces había iniciado gestiones y negociaciones para incorporar a Gabriel Suazo, que en ese momento estaba jugando en el Colo-Colo. Sin embargo, decidió irse al fútbol europeo porque era uno de los objetivos de su carrera. Y en este momento, si bien es cierto, él todavía tiene la intención de seguir un par de temporadas más en el viejo continente, le queda 1 año y medio de contrato con el Toulouse, porque su vínculo finaliza el 30 de junio del 2026, y si bien es cierto que esto significa que hay que negociar sí o sí con los dirigentes del elenco francés para contratarlo, ya a mitad de año le quedará una temporada, y eso puede significar que quieran venderlo. Ahora, hay que tener en cuenta un par de cuestiones que no le juegan a favor a River. Primero, que el mercado europeo está cerrado para incorporar, por lo que si el Toulouse acepta transferirlo, no podrá traer a nadie en su reemplazo. Segundo, hoy Suazo es el capitán del equipo francés y uno de los jugadores más importantes para el entrenador. Obviamente que esto también lo pone en un lugar muy importante en relación al refuerzo que está trayendo River, porque si bien es cierto que la idea es traer un jugador para competir con Acuña y Casco, River no va a traer a cualquier marcador de punta zurdo. Quiere traer a uno que sea verdaderamente bueno y que verdaderamente pueda competir. Después, seguramente todos los futbolistas que mencionaré necesitarán una adaptación al fútbol argentino lógica, pero para algo están Acuña y Casco, para ser titulares al inicio, pero se espera que quien venga como fichaje en ese sector pueda rápidamente pelear un lugar. Y en el caso de Gabriel Suazo es tranquilamente un futbolista que está adaptado al fútbol sudamericano y que seguramente tardará muy poco tiempo en acostumbrarse a un conjunto como River. Además hay que tener en cuenta que en los dos equipos en los que ha estado, Colo-Colo y Toulouse, y también le podemos sumar la selección chilena, siempre ha sido básicamente titular. Es un futbolista importante, un jugador que tiene una voz de mando única y que no tiene ningún problema en gritarle a sus compañeros, en decirles lo que está mal, lo que está bien, en felicitarlos, en ordenarlos, en mantener un equilibrio dentro del campo de juego. Gallardo estaría claramente contratando a un futuro líder, así que sería una opción más que potable como para traer en el lateral izquierdo. En lo que respecta al dinero, hay que tener en cuenta que River iba a abonar 5 millones de dólares por Lucas Esquivel, y uno tiene que suponer que el Toulouse de Francia sabe eso, así que lo más probable es que o pidan ese monto o pidan un poco más. Lo que pretende la dirigencia de River, y esto va no solamente para el caso de Suazo, sino también para todos los jugadores que voy a estar mencionando antes, como para que no se repita lo que sucedió con Esquivel y el conjunto de Brasil, es que River seguramente va a hacer una primera oferta. Este primer ofrecimiento, como sucede habitualmente siempre, va a ser rechazado por el equipo dueño del pase del jugador, pero lo que quiere en ese momento la comisión directiva de River es que el club, que
posee al futbolista le diga ya exactamente cuál es el monto que requiere como para poder venderlo. No quieren que haya un ida y vuelta tan constante ni tantos rechazos de ofertas, contraofertas y todo lo que ha sucedido en la última negociación entre River y Paranaense. Así que lo más probable es que si deciden ir verdaderamente por Suazo, River durante el final de esta semana haga un ofrecimiento concreto, el Toulouse ojalá que lo acepte, pero si no sucede lo rechazará. Y ya en ese entonces River querrá una respuesta contundente de si aceptan venderlo en este mercado y si lo aceptan, cuánto dinero requieren para dejarlo salir. Otro de los jugadores que ha sonado para ser refuerzo de River en el lateral izquierdo es el marcador de punta zurdo argentino que hoy se desempeña en Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos, Julián Aude. Quizás muchos lo recuerden por lo que fue sus inicios acá en Lanús, donde llegó a disputar más de 50 partidos, donde fue un hombre interesante en el Granate y en los últimos 2 años, que son los que llevan jugando en el equipo de la MLS, también ha tenido bastante participación. Además es un futbolista que ha pasado absolutamente por todas las categorías menores de la selección argentina. Estuvo en la sub-15, en la sub-16, en la sub-17 y hasta el 2023 en la sub-20. Es un jugador con características más ofensivas que defensivas, de esa clase de laterales que le gusta tener a Marcelo Gallardo en la plantilla, esos jugadores que se acoplan bien al circuito ofensivo del equipo y que llegan hasta la línea final como para terminar las jugadas de manera positiva, ya sea con centros o apareciendo por sorpresa en el área rival. Recordemos que lo que quiere el muñeco es que cuando de un lado la pelota está, por ejemplo, en el lateral derecho, en este caso en los pies de Montiel, por el lado izquierdo el otro marcador de punta aparezca por sorpresa en el área para complicar a los defensores del equipo rival. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Julián Aude? Tiene todavía contrato por un tiempo más con Los Ángeles Galaxy, donde fue campeón el año pasado de la MLS Cup, por lo que sí o sí habrá que negociar con los dirigentes del conjunto de los Estados Unidos para contratarlo. Nunca es fácil negociar con los directivos de equipos de la Major League Soccer, pero en general River ha tenido alguna que otra buena experiencia, como sucedió en el caso de Barco, en el reciente caso de Sebastián Driussi, en su momento cuando tuvieron que arreglar el préstamo de Tomás Pochettino, la cesión de Leandro González Pires, y también cuando River tuvo que vender a jugadores como puede ser el caso de Héctor David Martínez al Inter de Miami y algún otro futbolista que seguramente se me está pasando. Así que si bien no es fácil y a los equipos estadounidenses no los vas a poder correr con el dinero, Julián Aude tiene una ficha tasada en aproximadamente $5 millones, que es justamente el monto que River había ofrecido por Lucas Esquivel. Después dependerá mucho del jugador, que hay que tener en cuenta que no sabemos si 2 años después de haberse ido al extranjero tiene ganas de regresar al fútbol argentino. Es verdad que la mayoría de los futbolistas que se van jóvenes al fútbol de los Estados Unidos no lo hacen con el objetivo de hacer una carrera allí, sino que lo hacen con la meta de en algún momento irse al fútbol europeo. En el caso de Aude no ha tenido sondeo ni ofertas de ningún equipo del viejo continente, por lo que podría analizar volver al fútbol de nuestro país para ponerse la camiseta de River. Obviamente que son 2 situaciones totalmente distintas en relación a lo que mencioné antes con Suazo. El jugador chileno tiene 27 años y es un lateral un poco más hecho. En el caso de Aude no sabemos si apenas llegaría a River podría pelearle el lugar mano a mano a Acuña y a Casco. Uno cree que sí, teniendo en cuenta el rendimiento de los últimos 2 que no ha sido para nada bueno. Pero el jugador también deberá demostrar y aprovechar al máximo todas las chances que le pueda llegar a dar el entrenador. Obviamente, el mercado de los Estados Unidos sigue abierto y esa es una cuestión favorable que tiene River en comparación a lo que sucede con el Toulouse y Suazo. Si River va en búsqueda de Aude y lo compra, Los Ángeles Galaxy todavía tienen tiempo de incorporar a algún futbolista para reemplazarlo, así que dependerá exclusivamente de si River elige o no ir por Aude. El dinero está. Quizás no sea el jugador que al 100% más compensa a Gallardo porque necesitará quizás un periodo de adaptación un poco más grande, pero no deja de ser un jugador cuyas características son muy interesantes para el DT. Y otro nombre que ha surgido, más allá de que este está casi descartado por lo menos para este mercado de pase, me parece bien mencionarlo, es Gabriel Rojas, actual lateral izquierdo de Racing, que ya los dirigentes de la academia le han confirmado a su representante que no lo negocian en el fútbol argentino. Esto se debe a que si Racing vende a uno de sus futbolistas, ya sea Rojas o a cualquier otro jugador, a un equipo de nuestro país, no libera cupo, es decir, no va a tener posibilidad hasta el 12 de marzo para reemplazarlo. Por eso mismo, si bien es cierto que el mercado de transferencias seguiría abierto si algún jugador, en este caso de Racing, se va al extranjero como para que lo puedan
reemplazar, si se lo dan a River no. Así que en este periodo de transferencias la única posibilidad que habría para incorporar a Rojas es si River paga el valor de su cláusula de rescisión, y el mismo es de 10 millones de dólares, y en este momento creo yo que River no estaría dispuesto a pagar ese monto por un marcador de punta zurdo, sabiendo que hay otros futbolistas en el mercado que podrían, no sé si ser mejores que Rojas, porque obviamente el punto a favor que tiene este futbolista es que ha estado jugando en el fútbol sudamericano en el último tiempo, que ya vistió las camisetas de San Lorenzo y de Racing, dos grandes del fútbol argentino, por lo que está acostumbrado a la exigencia. Si bien es verdad que obviamente River es distinto a todo, no es lo mismo jugar en el Toulouse de Francia o en Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos que jugar en San Lorenzo y en Racing. Por eso mismo Rojas es un jugador que ha aparecido en carpeta, pero que en este momento es prácticamente imposible por la decisión de la academia y también por el monto económico que habría que invertir para que justamente llegue a ser refuerzo. Pero ¿por qué igual me parece apropiado mencionar a Rojas? Si por alguna casualidad, durante este mercado de pases, durante lo que queda hasta el próximo 12 de marzo, River no incorpora un lateral izquierdo, lo cual para mí sería un error, pero supongamos que no lo hace, a mitad de año la cuestión sería distinta a la hora de el propio equipo de Avellaneda para vender a Rojas y también en River para incorporarlo. Porque si River trae ahora un lateral izquierdo que no sea Rojas, sea Suazo, sea Aude, sea alguno de los que le mencioné después, o sea otro que no aparece en este video, obviamente a mitad de año no va a volver a ir por un marcador de punta zurdo, porque no va a traer un cuarto lateral izquierdo teniendo a Acuña, a Casco y al tercer refuerzo que estaría trayendo ahora. Pero si no llega a venir nadie, porque Gallardo, por ejemplo, está convencido de que Rojas debe ser el jugador que venga a competir en ese sector de la cancha, a mitad de año la cosa puede cambiar. Obviamente que dependerá también de muchos factores, por ejemplo, de si Racing y River siguen o no en la Conmebol Libertadores, de qué es lo que le puede ofrecer River a diferencia de la academia y de la presión que puede llegar a ejercer el futbolista. El nombre de Rojas también ha surgido porque el propio representante lo ha ofrecido a River, aunque también su agente deportivo sabe exactamente la única forma que hoy por hoy tiene el millonario de contratarlo. Así que este ofrecimiento ha quedado un poco en la nada, pero para mitad de año, para que lo tengan en consideración, obviamente Rojas podría quizás hacer un poco más de fuerza para venir a River, algo que en este momento no sucederá. Aún así es un futbolista con características que le gustan a Marcelo Gallardo porque, al igual que los dos laterales que mencioné antes, son más ofensivos que defensivos, son futbolistas que logran acoplarse bien al circuito ofensivo de cada uno de los equipos y por eso mismo, y también teniendo en cuenta que Rojas en Racing en general ha rendido, River estaría trayendo un jugador con un buen rendimiento por lo menos durante el último año. Esto también es importante porque el presente de los jugadores que River tiene que traer deberían ser buenos como para que cuando lleguen al equipo puedan mejorar de la manera más inmediata posible. Y el jugador quizás menos conocido que ha aparecido en el último tiempo en el radar de River para reforzar el lateral izquierdo es el argentino Gonzalo Escobar, de actual presente en el Santos de Brasil, 27 años, próximo a cumplir 28 el 16 de marzo de este 2025, y que tiene contrato con el elenco brasileño hasta el 31 de diciembre del 2026. El Santos en este momento está armando un super equipo, o por lo menos está intentando hacerlo, teniendo en cuenta la vuelta de Neymar, y que quieren complacer al mejor jugador para muchos de Sudamérica, trayéndole la mayor cantidad de jugadores posibles. Obviamente que el caso de Escobar quizás no sea tan así porque, si bien es un buen jugador, no tiene esas características de un futbolista estrella como todos los que quiere Santos en este momento. Aún así, durante el último año en el equipo brasileño, teniendo en cuenta que el Santos estuvo en el 2024 en la segunda división del fútbol de ese país, disputó 39 partidos, marcó un gol, fue importante en general en ataque, dando 3 asistencias, porque al igual que los anteriores laterales que mencioné, es un jugador que reúne características más ofensivas que defensivas. Obviamente es un nombre que surgió quizás muy por lo bajo. Yo creo que en el caso de Gonzalo Escobar, si bien es un jugador que puede llegar a rendir en River, porque eso no hay que descartarlo absolutamente para nadie, la realidad es que no sería ese refuerzo en el lateral izquierdo que uno esperaría contratar como para que llegue en este momento. Es cierto que quizás el nombre de Lucas Esquivel, que es el prioritario y quien surgió en primera instancia para Gallardo, tampoco es que sea una estrella mundial, pero el DT lo tenía visto desde hace muchísimo más tiempo y obviamente su presente futbolístico era un poco mejor o por lo menos un poco más conocido. En el caso de Escobar estaría apareciendo como una de las opciones más bajas para contratar en el lateral izquierdo, inclusive si termina siendo la última alternativa y a lo mejor River termina siendo lo que mencioné antes, es decir, esperar hasta mitad de año para ver la chance de contratar a Gabriel Rojas y quedarse durante estos primeros meses del 2025 tan solo con Marcos Acuña y Milton Casco. Si bien
bien esa no era la prioridad de Gallardo en el arranque del mercado de pases, el periodo de transferencia se fue dando de esta manera, y teniendo en cuenta lo que sucedió con Esquivel y Paranaense, ahora Escobar, si bien es una opción válida, porque no deja de ser un futbolista que juega en un equipo cuyo mercado todavía está abierto, porque en Brasil todavía quieren contratar jugadores, y además el Santos está esperando a ver qué es lo que sucede con Rodrigo Villagra. Hay que tener en cuenta que River todavía no ha recibido el dinero de Foster Gillett y el equipo brasileño ha consultado por la situación del mediocampista central argentino, teniendo en cuenta que podrían llegar a contratarlo. Obviamente, eso todavía no ha avanzado absolutamente nada porque el Santos no estaría abonando los 11,5 millones de dólares que le había prometido a River el grupo empresario. Pero si tenemos en cuenta que Gonzalo Escobar juega en el Santos y que normalmente River puede preguntar para saber cuál sería la cotización del jugador, y en ese caso podría darse una especie de trueque. Obviamente que hoy por hoy la cotización de Villagra es mayor a la de Escobar, por lo que Santos podría rebajar el dinero que recibiría River por el volante defensivo, dándole a este lateral izquierdo. No sería algo totalmente viable, así como a River muchas veces le terminan negando los posibles trueques o intercambios donde hay jugadores incluidos. En el caso de River generalmente manda juveniles, pero en esta oportunidad River haría lo mismo. En caso de que el más grande decida ir netamente por Gonzalo Escobar, lo haría únicamente si ofrece un dinero lo suficientemente óptimo como para que Santos lo acepte. Es una opción que ha surgido, pero por lo pronto no estaría en los primeros planos. Y si bien es cierto que este video lo hago específicamente porque Lucas Esquivel no será refuerzo de River, lo que ha sucedido en las últimas 72 horas en torno a su representante hace que no podemos descartar al 100% la chance de que este lateral izquierdo llegue a ser nuevo futbolista del Millonario. Es cierto que por lo pronto River abrió el abanico para contratar a otros jugadores en esa posición, justamente porque el propio agente deportivo del futbolista no pudo convencer a los directivos de Atlético Paranaense como para mantener las condiciones que habían propuesto en primera instancia. Lo que sucedió entre River y el elenco de Brasil durante este último mes fue verdaderamente demasiado como para contarlo solamente en un video y en pocos minutos. Porque River ha llegado a hacer entre 5 o 6 ofertas, a veces por porcentajes menores del pase, porque Paranaense primero quería vender el 50%, después el 80%, después el 100%, después volvió al 80%, en primera instancia quería un monto primario y después el resto en bonos, después otro en objetivo, después era todo al contado, y finalmente lo último que habían pactado entre River y el equipo de Brasil era que el más grande iba a pagar un total de 5 millones de dólares por el 80% del pase. Sin embargo, esta condición fue cambiada a último momento y Paranaense no volvió a responder. Debido a esto, River decidió bajarse de la negociación porque, como dije anteriormente, pasaron un total de 30 días entre la primera oferta y esta última que hizo el elenco de Núñez. Sin embargo, el representante del jugador se ha mantenido en los últimos días en contacto todavía con miembros importantes de la dirigencia de River para hacerle saber que hará todo lo posible para que los directivos de Paranaense acepten finalmente esta última propuesta. Recordemos que Esquivel, mientras estaba negociando, ni siquiera iba al banco del equipo brasileño en el estadual. Hay que tener en cuenta que Paranaense ni siquiera va a jugar al Brasileirao porque el año pasado descendió a la segunda división del fútbol de ese país y es lógico que su representante quiera sacarlo de Paranaense porque difícilmente de un equipo de la segunda categoría, más allá de que Brasil es un país importante, pueda pasar al fútbol europeo. Al igual que mencioné antes en el caso de Aude, cuando los jugadores argentinos van al fútbol de los Estados Unidos lo hacen con el deseo de posteriormente ir a Europa, también algo parecido sucede con aquellos que se van a Brasil. Es cierto que económicamente es mucho mejor jugar en Paranaense, que es su actual equipo, más allá de que esté ahora en la segunda división de Brasil, que en Unión, que si bien es un equipo de la máxima categoría argentina, donde estaba Esquivel y donde debutó, porque obviamente hoy por hoy la economía de Brasil está muy por encima de la de nuestro país. Aún así, el deseo del futbolista siempre había sido en algún momento irse a Europa y hoy por hoy ese deseo se está alejando cada vez más. El propio jugador habría hecho fuerzas suficientes como para jugar en River, sin embargo, lamentablemente no se le terminó dando. De hecho, cuando la negociación se dio por caída el lunes de la semana anterior, el propio Esquivel subió a sus redes sociales personales una historia de Instagram dando a entender que no iba a ser para nada sencillo
sencillo salir de Paranaense. E inclusive se había mencionado que había otros equipos de Brasil que iban a hacer ofertas por él. Sin embargo, esto no sucedió. Pongo a Esquivel en este video porque por su representante todavía no hay que dar 100% caída el pase. Sin embargo, ya en River un 99% dan por hecho de que no van a hacer otra oferta. Inclusive hoy, si Paranaense acepta esos 5 millones por el 80% del pase, hay que ver si el propio River no termina cambiando cierta condición que lo favorezca. Así que habrá que esperar un poco. Como dije antes, hay tiempo todavía para negociar. La fecha límite que tiene River para incorporar jugadores es 12 de marzo. Obviamente que ya habrán pasado muchísimos partidos del torneo Apertura e inclusive River también ya habrá disputado la Supercopa Internacional, que la estará jugando con Talleres de Córdoba el 5 de marzo en el Estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción, en Paraguay. Pero aún así, como lo más importante siempre termina siendo la Conmebol Libertadores, que empezará recién la primera semana de abril, River tiene un tiempo todavía prudente como para que ese jugador venga y pueda adaptarse como para ser importante para River. Obviamente hay que tener en cuenta que el lateral izquierdo no es la única prioridad y por eso mismo creo que están tardando demasiado en, no sé si cumplir el deseo a Gallardo, porque el objetivo del muñeco era claramente Esquivel, y ahora hay un gran abanico de nombres que no sé si todos los terminan de convencer demasiado. Yo creo que hay algunos que son más factibles que otros, pero por lo pronto ninguno. El muñeco dice 100%, este es el lateral que necesito. Aún así, si ve que Acuña y Casco siguen flojos, no quedará otra que ir en búsqueda ya en este mercado de pases de un futbolista que pueda competir con ambos, y esperemos que ese jugador en cuestión esté a la altura de las circunstancias. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.